Javier, Nosotros adelante. ya digamos, cuando ustedes digan, largamos, ¿eh? Bueno. Sí, adelante, adelante. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y para todas, sean todos muy bienvenidos a esta charla del abordaje al COVID-19 desde la gestión integral del riesgo de desastres, marcada en la semana de la Escuela de Construcción de Ingeniería 2020, iniciativa realizada por el Instituto AIEP sede Bellavista, Área de Prevención Minería. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes para todos aquellas estudiantes, me imagino, titulados, tituladas, docentes también, y quizás también personal externo. Les doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Vasco Vargas Muñoz, soy jefe de escuela del área de prevención minería de AIEP Bellavista, y sin duda que quiero agradecer la presencia de ustedes, ya que convoca una temática contingente de acuerdo a lo que estamos viendo actualmente, y obviamente que el conocer un poco más del punto de vista de la gestión de riesgo, adquiere importancia. Y obviamente todas las acciones y las estrategias que eventualmente se pudiesen implementar. Todo esto obviamente ustedes saben que es una noticia en desarrollo y todavía lo estamos viendo ahí, estamos en la cúspide. Y sin duda que es importante conocer respecto a esta temática. Así que hemos invitado a unas personas, extranjeros, argentinos, que nos van a explicar cuál es la visión de ellos en relación a la gestión de desastres, de riesgos de desastre. Tenemos invitado al licenciado Ricardo Nievas, que es director de la carrera de área siniestros, del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, subcomisario retirado de la Policía Federal Argentina además. Al señor José Estevenasi, que es licenciado en Ciencias Políticas, docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y además docente de la Universidad del Salvador y CEMIC, ¿no? Y además también nos apoyará en el desarrollo de esta actividad el señor Javier Valenzuela, quien es licenciado en Gestión de Siniestros del IUPFA, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Muchas gracias. Y bueno, antes de dar inicio y a los fines de que podamos tener una mejor organización y el mejor desenvolvimiento de este compartir de conocimientos, vamos a solicitar, por favor, compartir los conocimientos, micrófonos, que por favor todos los participantes tengan los micrófonos silenciados. Con esto vamos a evitar de que se produzcan interferencias con la comunicación entre los expositores, y también informarles que todas las dudas, las consultas que vayan surgiendo en el desarrollo de las exposiciones, las pueden ir volcando, ya sea inmediatamente en el momento o al finalizar, en el chat que tiene habilitada la plataforma. Esta va a ser la vía de comunicación. Al finalizar las exposiciones vamos a proceder a leer cada una de las preguntas, las consultas, las dudas y las apreciaciones que ustedes nos puedan compartir por ese medio, y vamos a habilitar unos minutos para esa interacción verdaderamente, digamos, con ustedes. Así que solicitamos que apenas ingresen, por favor, cámaras y micrófonos desactivados y sus consultas al chat, o de manera ordenada pueden pedir la palabra y bueno, se les habilitará el micrófono al finalizar las exposiciones. Así que nuevamente es un gusto para mí estar con todos ustedes, compartiendo con el licenciado José Eduardo Estevenasi, con el licenciado Ricardo Nievas, y los dejo con ustedes. Esperamos que tengamos una excelente jornada y que podamos compartir todos juntos conocimientos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Javier. Muy buenas noches a todos. Desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos una hora más tarde, así que son bien noches. De alguna manera queremos agradecer esta oportunidad que nos brinda tanto las autoridades de AIEP, esta posibilidad de intercambio, fundamentalmente un intercambio no solamente de experiencias, de visiones distintas que tal vez podamos llegar a tener desde el punto de vista de la gestión de emergencias y desastres o de la gestión de los riesgos en general. Cuando comenzamos a
planificar esta actividad junto a Vasco Vargas, a quien también le agradezco esta oportunidad, decidimos, esto es lo importante, ver cuál es nuestra visión, en particular desde el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, en la cual yo soy el director de carrera del área de siniestros, y bueno, con este intercambio, en este caso nosotros estamos presentándoles nuestra visión, nuestra experiencia, y seguramente va a ser un inicio de muchas más actividades seguramente, en la cual tal vez nos toque la próxima vez nosotros estar como participantes, ¿no? Y bueno, esto lo que va a hacer es fundamentalmente enriquecer el conocimiento, ampliar un poco más las visiones, tejer estas redes necesarias para fortalecimiento y que se logre una verdadera sinergia, en este caso entre AIEP y el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina en general y también en particular desde lo personal, ¿no? Así que bueno, de alguna manera nosotros vamos a estar desarrollando la visión que tenemos desde el Instituto Universitario, desde Argentina en general, respecto a cómo es el abordaje a las emergencias y los desastres en general, y luego en particular cómo lo fuimos también, o cómo se está, porque realmente estamos conviviendo día a día con este riesgo de pandemia de COVID-19. En principio, los objetivos de esta presentación son ubicar a la gestión integral del riesgo de desastre dentro del campo de la seguridad. ¿Dónde es que lo hallamos, no? O sea, ¿dónde nos encontramos? Describir los cambios de paradigma en las últimas décadas referida a cómo es ese abordaje a las emergencias y los desastres a nivel mundial. Describir un modelo básico de gestión integral de riesgos de desastres. ¿Y cómo se aplica este modelo al riesgo de pandemia o de COVID-19? Les adelanto que, bueno, en esta presentación que aprovechamos, nos vamos a apoyar en esta presentación PowerPoint, la voy a estar desarrollando en principio como lo estoy haciendo ahora, luego tomará la palabra el licenciado José Estebenazzi para luego finalizar yo, y por último, como recién bien dijo el licenciado Javier Valenzuela, al finalizar, bueno, estaremos listos para responder las preguntas que hayan hecho, por eso les pido que estén atentos ahora a lo largo de la presentación para ir realizando aquellas dudas que tengan a través del chat. Y bueno, después si dan los tiempos, si está la posibilidad de poder tener un contacto directo a través de, digamos, con cámaras, bueno, eso desde ya que vamos a estar a disposición. Bueno, ya para dar comienzo, primero es la seguridad, el campo de la seguridad. Cualquier persona que está alejada de lo que es la seguridad en sí, ¿no? O la población en general, si les hacemos hacer un ejercicio mental, decirles cierren los ojos, yo les digo la palabra seguridad, ¿qué es lo primero que se les aparece en la mente? Seguramente va a ser un policía o un carabinero, digamos, alguna fuerza de seguridad, tal vez algún delincuente, con suerte alguien se le ocurra la figura de un fiscal, de un juez, y queda como limitado allí. Pero la seguridad es mucho más, ¿sí? Es mucho más que ello. Si nosotros hay muchísimas definiciones dentro del campo de la seguridad, la que yo elegí es una sencilla, que es justamente fácil, que es la ausencia de riesgo. ¿Y por qué pongo esta también? Porque el riesgo, ya tomamos contacto con el riesgo, la palabra, el concepto de riesgo, es nuestra materia prima, es con lo que nosotros vamos a estar trabajando permanentemente, digamos, gestionándolo, identificándolo, tratándolo de reducir o eliminar, preparándonos para cuando ese riesgo se materialice y cómo recuperarnos luego del mismo. Entonces, como les decía recién, dentro de la seguridad, si ves un campo muy amplio, existen, entre otras clasificaciones, pero esta es una gran clasificación, con dos grandes ramas, podemos decir. Una la denominamos security y safety. ¿Por qué utilizo estos términos? No para demostrarle mi inglés básico, sino porque no tenemos palabras en castellano que representen, digamos, los conceptos de estos dos términos. Security lo podemos definir como las acciones tendientes a prevenir y combatir delitos, y mientras que el safety tiene que ver con las acciones tendientes a identificar y reducir riesgos, responder y recuperarnos ante la ocurrencia de eventos adversos. Es aquí donde tal vez la imagen que siempre tenemos es la del policía en el caso o del carabinero, de la fuerza de seguridad,
en el caso de security, y del safety, por ahí representamos a los bomberos, ¿no? Como la imagen más, que si bien no es la única, de hecho son acciones y son, digamos, actividades interdisciplinarias, pero bueno, como a los fines académicos, a los fines de esta presentación, nosotros lo que vamos a hacer ahora es dejar de lado el security y nos vamos a estar introduciendo dentro del campo del safety, que es el nuestro. Nosotros hablamos siempre en las presentaciones, ¿no? Decimos que quienes hacemos gestión integral de riesgos de desastres, o mismo también seguridad y higiene laboral, gestión ambiental, tenemos un problema de identidad, ¿no? No saben lo que hacemos. O sea, tal vez lo más relacionado, al menos en Argentina, es con la seguridad y higiene laboral. Cuando queremos decirles que no, nosotros gestionamos emergencias, desastres, bueno, ahí es donde tenemos que estar haciendo más explicaciones, ¿sí? Tenemos que, como decimos también, estamos evangelizando al respecto, ¿no? Porque tal vez relacionan más a las emergencias, específicamente con el bombero, que son tareas de respuesta y no de gestión. Entonces, bueno, vamos ahora a introducirnos dentro de lo que es el área del safety, ¿no? Esta es una visión que tenemos, o no una visión, la realidad desde la Argentina, que bueno, esto es lo que enriquece el intercambio, ¿no? Cuando lo hablábamos con Vasco Vargas, y bueno, yo les comentaba, acá en Argentina nosotros tenemos profesionales, es decir, hay carreras específicas, ya sean técnicos, licenciados o ingenieros en seguridad y higiene laboral, es una carrera, otra carrera u otro profesional es el técnico, licenciado o ingeniero en gestión ambiental, es otra, y ahí le pongo GIRD, que es gestión integral de riesgos de desastre. O sea, también existen carreras, como la ofrece el Instituto Universitario de Policía Federal con la licenciatura en gestión de siniestros y en la licenciatura en gestión de riesgos de desastres, también la Universidad, aquí en Argentina, de Universidad Nacional de 3 de Febrero, con la licenciatura en protección civil y en emergencias, que aprovecho y les comento que también hay, de entre los participantes, hemos invitado a los alumnos tanto de ambas licenciaturas, ¿no? Tanto del Instituto Universitario de Policía Federal como también de la Universidad de 3 de Febrero. Y tenemos entonces, bueno, justamente, tenemos profesionales o estudiantes que luego serán profesionales específicamente de la gestión integral de riesgos de desastre. Un poco como les decía al principio, con este intercambio, yo sé que tal vez la figura del profesional de la gestión de riesgos, o el ingeniero en riesgos, o el técnico en riesgo en Chile, creo que abarca estas tres, ¿sí? Creo que ustedes lo hacen en forma integral. Digamos, ustedes reciben formación en las tres ramas, por decir así. Bueno, nosotros tenemos no sé si esta especialización, esta especificidad, donde encontramos licenciados, ingenieros técnicos en seguridad y higiene laboral, en gestión ambiental y en gestión integral de riesgo de desastre. Lo que vamos a estar nosotros desarrollando ahora en esta parte, en esta presentación, es fundamentalmente esta visión de la gestión integral de riesgos de desastre, ¿sí? ¿Cuáles son estos cambios de paradigmas que hubo en las últimas décadas? Yo digo en las últimas 8 décadas, ¿no? A nivel internacional, en el abordaje a las emergencias y los desastres. Si hacemos a partir de este cuadro que ustedes pueden ver, vemos que la primera parte, fíjense que habla de los años 1940 en adelante, el inicio, podemos decir así, oficial, donde hubieron organismos que se formaron específicamente para la atención a las emergencias, a los desastres, surgen en la Segunda Guerra Mundial. A inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando las ciudades del sur de Inglaterra, o de Gran Bretaña, perdón, sufrían los bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Alemana, luego se fue generalizando, fue creciendo el teatro de operaciones también tanto en Alemania, Japón, otros países, y ahí se organizaban en lo que se denominaba la defensa antiaérea activa, por decir así, cuya finalidad era la de derribar aviones, y la defensa antiaérea pasiva, así se lo conocía. De hecho, en Argentina, hasta los años 80, ¿sí? Las áreas de manejo de emergencias y desastres se denominaban defensa antiaérea pasiva. ¿Y por qué llamaba defensa antiaérea pasiva? Porque su función era la de atender los efectos que producían los bombardeos. ¿Cuáles eran? Extinguir incendios, realizar rescate de personas. Entonces, luego, a lo largo de la guerra, se fue de alguna manera desarrollando aún más estas funciones, y al finalizar la misma se llegó a la conclusión de que podían ser utilizados también en otras funciones. O sea, fíjense que acá habla de atenciones a situaciones de guerra. Es por eso que el origen
de las defensas civiles, los encontramos en los ministerios de defensa, ¿sí? Hasta hace, al menos en Argentina, hasta hace también 20 años atrás, 20, 25 años atrás, dependían, luego pasaron a las áreas de los ministerios de seguridad. Ese es su origen. Luego de finalizada la guerra, bueno, también aparece lo que es la Guerra Fría, donde seguramente habrán visto más de una vez en algún video de aquella época, donde ante la posibilidad de un ataque nuclear se informaba a la población de cómo realizar, no sé, un refugio nuclear o cómo protegerse frente a algún tipo de bombardeo, y crece aún más, pero después ya finalizada o a lo largo, como vemos acá en los años 70, ya comienza a no solamente aplicarse efectivamente frente a eventos netamente bélicos, sino a otros tipos de eventos, ¿sí? Siempre bajo esa órbita, siempre también bajo esa mirada desde lo bélico. Es allí donde empieza a estudiarse, ¿sí? De alguna manera se llama defensa civil originalmente. ¿Por qué? Porque frente a un ataque se reacciona, ¿sí? De ahí que viene ese concepto de reaccionar frente a. Luego fueron cambiando los conceptos de protección civil, es decir, de tratar de ser proactivo y no reactivo. Y comienzan después luego a hacerse algunos estudios, un poco más científicos, comienzan a haber otras organizaciones, no solamente de los ministerios de defensa, como podemos ver ahí a nivel internacional, defensas civiles, Cruz Roja, otros actores intervienen. Se comienza a hablar del ciclo de los desastres, ¿sí? Para luego, a partir de la década del 80, estudios científicos fundamentalmente basados, mucho también se ha tomado del área o del campo de los seguros, de las empresas de seguros que realizan estudios referidos a los riesgos, y ya estos estudios científicos apuntan a la exposición, ¿sí? Es decir, a la exposición hacia las amenazas. Se comienzan a conformar comités científicos, comités consultivos, y de esta manera ya se empieza a dar un abordaje importante, científico, también desde la academia, desde las universidades, para luego también, a partir de los años 90, esto también siempre va acompañado de la ocurrencia de eventos, ¿no? O sea, muchas veces, como se está ocurriendo ahora con el COVID-19, que siempre luego a partir de un evento de importancia, tal vez comienzan a aparecer nuevos desafíos, nuevas visiones, la necesidad de cambiar. De hecho, uno cuando tiene, uno tiene más años, ¿no? Pero en esa época, en los años 80, siempre se hablaba de los 3, 4 eventos que eran representativos. Uno era, el terremoto de Valdivia en el año 61, el terremoto de México en el año 85. Bueno, luego van ocurriendo otros eventos que hacen que se comience también a ver otros enfoques. Uno de ellos es el enfoque social. En la década del 90 ya no se habla tanto de la exposición al riesgo, sino de la vulnerabilidad, ¿sí? La vulnerabilidad de las poblaciones frente a una amenaza, ¿sí? Cuanto menos preparada está, cuanto menos, desde el punto de vista de infraestructura y demás cuestiones, es mucho más vulnerable frente a esa ocurrencia. Y comienza también a hacer un gran aporte los profesionales de las ciencias sociales. Se establece a nivel internacional, a una década del 90, que se establecía que debía reducirse los riesgos, habían ocurrido una serie de eventos. Se llega a la conclusión, a la finalización de los años 90, a principios de los años 2000, donde se desarrolla esta necesidad de hacer un enfoque, y surge este enfoque integrado para el desarrollo. O sea, ya no es no se hace un abordaje a las emergencias, a los desastres en forma unilateral, sino que es integral, es multidisciplinario. Y que también, y acá es importante, la gestión integral de riesgo de desastre no solamente tiene como finalidad, como objetivo salvar vidas, bienes, cuidar el ambiente, o sea, también proteger el ambiente, sino que también es una oportunidad para el desarrollo de las comunidades. Desde la gestión integral de riesgo de desastre se puede hacer un aporte importante al desarrollo de las comunidades, ¿no? A partir de mejorar las infraestructuras para el desarrollo económico, social de las poblaciones. Pero bueno, estábamos ahí hasta que en el año 2002, 2003, siempre hay, como les decía antes, algún evento que es desencadenante.
Y bueno, ocurre justamente los ataques el ataque a la Torre Gemela en Estados Unidos, los tsunamis en el sudeste asiático, y bueno, se llega a la conclusión que en realidad en todos estos años anteriores no se había logrado mucho. Entonces sí se comienza a hacer un abordaje a nivel internacional, toma un poco, por decir así, la posta a nivel internacional, Naciones Unidas, y se establecen lo que se denominan los marcos de acción, tanto de Hyogo 2005-2015 como Sendai 2015-2030, que es en el que estamos ahora, y establece la necesidad de establecer plataformas internacionales, regionales, nacionales y locales, ¿sí? ¿Para qué? Para gestionar los riesgos, que es lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a aplicar procesos de gestión, no reaccionar frente a la ocurrencia del evento. Y bueno, no es casualidad que desde el punto de vista, lo va a desarrollar ahora inmediatamente el licenciado Estebenazzi, comienza a haber cambios a nivel estructurales, políticos y de estructuras a nivel justamente de los países, donde hay leyes, se establece por eso legislación. Acá lo importante es señalar que el ámbito, desde el punto de vista, hablo de Argentina como nuestra organización política, donde está el Estado Nacional, nuestro es un país federal, donde existen provincias, cada provincia tiene su autonomía, y a su vez existen los municipios, que es la menor unidad política. Bueno, donde debemos, digamos, colocar o dar el mayor impulso, la mayor fortaleza es a nivel local, es decir, a nivel de los municipios. Las direcciones de protección civil o de defensa civil locales, o sea, municipales, es las que tienen que estar trabajando, que son los, como podemos decir así, en la trinchera, y son los que tenemos que fortalecerla. Entonces, bueno, todo esto surge a partir de estos marcos de acción que es a nivel internacional. Como les hablaba, justamente el marco de acción de Hyogo para la reducción de riesgo de desastre 2015 tiene como objetivo los fines, y se establecen los fines de optimizar el abordaje a las emergencias. Se originó la necesidad a nivel internacional de crear distintas estrategias para la aplicación frente a la problemática que surgían frente a la ocurrencia de evento y la falta de preparación de las comunidades. Es por ello que surgen, como les decía anteriormente, los marcos de acción de Hyogo y de Sendai. ¿Cuáles son los objetivos? Centrarse en la prevención de nuevos riesgos de desastre, reduciendo los existentes, lo cual también aumenta la resiliencia, ¿sí? Es decir, fíjense que estamos aplicando procesos de gestión. Seguramente ustedes deben aplicar algún tipo de proceso de gestión. Si lo llevamos desde el punto de vista de la seguridad y higiene laboral, ustedes lo que hacen es realizar un estudio del puesto de trabajo. Entonces van a estar identificando a qué riesgos desde el punto de vista laboral está expuesto el trabajador. Nosotros acá lo hacemos desde el punto de vista de esto es aplicable a un edificio, a un barrio, a una ciudad, a una provincia. Entonces vamos a ver, tomando por ejemplo como un ejemplo, un municipio, una localidad, vamos a ver a qué riesgos está expuesta esa localidad, ¿sí? Para luego gestionarlo. Bueno, justamente es esto, es centrarse en la prevención de nuevos riesgos, reduciendo los existentes. Y hace un llamado a aplicar medidas para evitar reducir las exposiciones y las vulnerabilidades. Tiene 4 prioridades de acción, que es la de comprender el riesgo de desastre, no solamente para el personal, digamos, ejecutivo, quienes cumplen funciones, digamos, políticas, digamos, un intendente, sino también la población debe comprender el riesgo de desastre. La gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo, la necesidad que a pesar de que ocurra a partir de estas alianzas algún evento, pueda seguir, digamos, aplicando esa gobernanza al riesgo. Invertir en la reducción de riesgos, siempre el dinero es necesario, y aumentar la preparación frente a los desastres a fin de dar una nueva o una respuesta eficaz para reconstruir mejor. Acá es donde vemos que tomamos, por un lado, interpretar o conocer los riesgos, tratar de mejorar la posibilidad frente a infraestructura y a la formación de alianzas, la respuesta, y por último, tratar de, una vez ocurrido el evento, recuperarnos lo antes posible. Luego tenemos, luego tenemos que esto también se apoya en agendas globales que están integradas al riesgo. Esto está a nivel mundial. Son distintos documentos que vinculan inicialmente una tríada que incluye el cambio climático,
también que gráficamente como son capas concéntricas integradas que tienen que ver, digamos, acá se articulan distintas agendas que tienen que ver cambio climático, resiliencia y demás cuestiones. Entonces, fíjense que el abordaje a las emergencias y los desastres, de alguna manera, viene a partir de modelos a nivel internacional, que también se necesita que sean comprendidos y aplicables y que estén estandarizados a nivel mundial, porque ustedes sabrán muy bien, y con la experiencia que tiene Chile, de la necesidad muchas veces de recurrir no solamente a la ayuda internacional frente a un evento adverso importante, sino también la posibilidad de que, y lo sé de parte de Chile, que también aporta en otros países que ocurren algún tipo de evento, a partir, por ejemplo, de las brigadas USAR y demás cuestiones, que sea necesario, bueno, que todos estemos dentro de un mismo sistema. Y esto de alguna manera me da el pie para dejarle ahora el paso al licenciado José Estebenazzi con la próxima presentación. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos los participantes. Un gusto estar presentando en conjunto con Ricardo y con el apoyo de Javier Valenzuela este aporte que hacemos desde nuestra experiencia. Ustedes tienen ahí una placa, ¿no es cierto?, con bastantes colores y dice: en gestión integral del riesgo de desastres es necesario utilizar un lenguaje común. La diversidad de colores atiende específicamente a esa necesidad del lenguaje común sin dejar de lado otros aportes y la necesidad de un laboreo permanente académico y en las instituciones para ir zanjando las dificultades que implica a veces no ponernos de acuerdo en los términos básicos de lo que es gestión integral de riesgo de desastres. Adelante, Ricardo. Hay algunos conceptos básicos que son sumamente compartidos, al menos en nuestra región. Cuando hablo de América Latina, la mayoría de estos conceptos tienen una base común. En general, en los instrumentos legales de los países están receptados con algunas variantes. Y como dije recién, sin dejar de lado otras interpretaciones, al menos nosotros en el ámbito académico del IUFA, al alumnado le presentamos todos los variados menús acerca de los conceptos y los diversos glosarios que circulan en el mundo sobre el tema de gestión integral de riesgo de desastre. Ahí tenemos al primero, amenaza. Básicamente, ¿qué entendemos por amenaza? Nosotros nos manejamos con una definición sumamente operativa que nos es muy útil para trabajar, que es la que dice que la amenaza es el factor externo a un sujeto, objeto, sistema expuesto, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que puede manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración determinada. Esto de lugar, intensidad y duración tiene que ver mucho más con uno de los componentes de la gestión integral que vamos a ver en breve. Obviamente hay algunas discusiones y no se zanjan por ahora a nivel epistemológico. En muchos lugares, en vez de amenaza, se usa peligro indistintamente. Por ahora tomémoslos como sinónimos. En otro momento se puede profundizar el tema. Tenemos ahí vulnerabilidad. Bueno, si la amenaza es el factor externo, vamos a buscar la otra cara de una moneda, por así decirlo. La vulnerabilidad es el factor interno, nuevamente un sujeto, objeto o sistema expuesto a esa amenaza y que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. Ese sujeto, objeto, sistema tiene una disposición intrínseca que, en función de cómo será la misma, ese daño que va a sufrir potencialmente variará en su gravedad, intensidad y demás. Amenaza y vulnerabilidad son los dos factores básicos y primarios que conforman la noción nuestra de riesgo. ¿Qué entendemos por riesgo? Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y económicos en un lugar específico y durante un tiempo de exposición determinado. Noten que ahí repetimos el tema del lugar específico y tiempo de exposición determinado. Eso nos lleva a que sean conceptos sumamente operativos para el trabajo profesional de cada uno en su campo. Y probabilidad, claramente, es un cálculo. El riesgo, ustedes lo saben muy bien, es un cálculo en ese sentido.
La que sigue es el tema de evento adverso. Acá tenemos a veces algunas confusiones, porque mucha gente usa el tema de fenómeno, sobre todo para referirse a eventos adversos que son de origen natural. El tema es que la naturaleza, por las leyes propias de la misma, es raro que produzca fenómenos. Entonces nosotros preferimos usar el concepto de evento adverso. ¿En qué consiste un evento adverso? Son alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana. Si bien hoy en día el planeta Tierra ya es una unidad prácticamente globalizada, estaría haciendo desaparecer esta distinción entre suceso natural y generado por la actividad humana, pero a los fines didácticos es bastante útil de que la mantengamos. Entonces recuerden, nosotros usamos preferentemente el concepto de evento adverso. ¿Qué nos queda ahora? Desastre. A ver, ¿qué definición de todas las que andan dando vuelta, de las centenares de definiciones, usamos nosotros básicamente en las licenciaturas? Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Esta es una definición hecha básicamente desde el punto de vista de la respuesta, porque estoy poniendo un estándar para calificar a esas alteraciones. El tema, el estándar es de que exceda la capacidad de una comunidad, de respuesta a una comunidad afectada. Después tenemos toda la discusión acerca de qué es lo que conceptamos como comunidad afectada. Vamos a la de emergencia. ¿Qué es la emergencia respecto, o qué tiene de diferencia respecto al desastre? Simplemente el tema que la emergencia es un evento adverso que puede ser resuelto con los recursos que la comunidad posee. Y cuando decimos recursos que la comunidad posee, ya ahí tenemos una pista de cómo todo esto está directamente ligado a lo que es gestión pura y dura. Después tenemos la definición final de estos conceptos básicos, la de gestión de riesgo, la básica, sumamente compartida, muy común en muchos lugares, que dice lo siguiente: ¿qué es la gestión de riesgos? Es el componente del sistema social constituido por un proceso eficiente de planificación, organización, dirección y control, dirigido al análisis y reducción de riesgos, el manejo de eventos adversos y la recuperación ante los ya ocurridos. En ese sentido, ahí tenemos que detenernos un poquito en desmenuzar esta definición de gestión de riesgo. Componente del sistema social, acá estamos recetando básicamente como perspectiva de trabajo un concepto de sistema, entradas, proceso y salida. Cuando abrimos lo que sería ese proceso en la teoría de sistemas, nos encontramos que allí, como subsistema regulador de todos los otros sistemas sociales, encontramos a la gestión, a la administración. ¿Y en qué consiste básicamente? Pues seguimos con las fases de la administración clásica que todavía siguen plenamente vigentes: planificar, organizar, dirigir y controlar. Ahora, la nota específica para gestión integral de riesgo de desastres es, ¿no es cierto?, análisis y reducción de riesgo, manejo del evento adverso y la recuperación ante los ya ocurridos. Con esto tenemos gestión integral de riesgos. Adelante, Ricardo. Acá venimos con el cuadrito que es el modelo de gestión integral de riesgo, y acá cobra importancia el por qué es integral. Porque discriminados en esta tablita de áreas y componentes, tenemos básicamente 4 áreas que hay que gestionar todas en conjunto, intertransdisciplinariamente, que son el análisis de riesgo, la reducción del mismo, el manejo de los eventos adversos y el área de la recuperación. Ahora, en cada una de esas áreas encontramos algunos componentes. Básicamente en el tema de análisis de riesgo, el estudio de amenazas y vulnerabilidad. Después comentaremos un poquito acerca de prevención y mitigación, que es lo que tenemos en reducción del riesgo, trabajando sobre amenazas y vulnerabilidad. Y llegamos al tema de manejo, que comprende la preparación, alerta y la respuesta. Y por último, en recuperación, un proceso que habitualmente comprende rehabilitación y recuperación tranquilo. de grado por... Tranquilo. Ya, un abrazo, cuídate, que estés muy bien. Chao, chao. ¿Desde qué momento se me perdió el audio? Ahí, continúa. Bueno, entonces tenemos esas áreas y componentes. Con este abordaje de esta tablita
podemos empezar a hablar de un modelo de gestión integral de riesgos y el trabajo que nosotros tenemos que realizar. ¿Cómo lo podemos ver? La siguiente, Ricardo. Si lo ponemos en este gráfico, vemos que las áreas pasan a ser esos círculos que se superponen y en donde se superponen todos encontramos a la gestión de riesgo. La clave también, y que está relacionado con lo que habló Ricardo de las agendas globales, es que todo eso está rodeado por el anillo del desarrollo. Y a las 5 agendas globales que marcó Ricardo hace un ratito, yo ya me animaría a agregar una sexta. La sexta agenda global, por la importancia que tiene como institución y la trayectoria que tiene, en este caso la sexta agenda sería la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que es claramente el cuidado de la casa común como un programa de largo plazo que la institución Iglesia Católica, ¿no es cierto?, ha puesto al mundo y que está en discusión en muchos lugares y que genera una catarata de actividades cada vez creciente. Se han cumplido 5 años desde que ese documento ha salido a la luz, la famosa encíclica Laudato Si. Bueno, en Argentina, ¿qué tenemos en Argentina? En Argentina desde hace unos pocos años tenemos un sistema nacional de gestión de riesgos, SINAGIR es la sigla, hay una ley bastante reciente que salió como suelen salir algunas leyes, con cosas buenas y con cosas no tan bien redactadas a nivel de la ley. Pero es importante tener una ley. En este caso, esta ley integra acciones y articula funcionamientos para fortalecer y optimizar básicamente por ahora respuesta. Organismos nacionales, provincias y municipios, los 3 niveles que tiene la institucionalidad política en Argentina, y se agrega y se menciona a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales y a organismos internacionales. ¿Para qué? Fíjense que el cuadro reciente de 4 áreas acá queda en cierta manera reducido a 3. Tenemos el de prevención y reducción de riesgo, todo junto. El manejo de crisis, el manejo sería la preparación y respuesta, básicamente, entre medio no hay que dejar de olvidarnos de lo que es la alerta, y la recuperación que comprende rehabilitación y reconstrucción, es decir, afectada una comunidad por un evento adverso que ocasione una situación de desastre, respondemos para restablecer la normalidad. Luego de esa respuesta, y a veces solapada cronológicamente, empieza ese proceso de recuperación. Recuperación que va a comenzar con una rehabilitación, es decir, de los servicios básicos y comunes, restablecer el normal funcionamiento de esa sociedad afectada, para de inmediato, si se puede, si el desarrollo lo permite, lograr una etapa de reconstrucción que significaría, si ya, que esa comunidad progresa superando el nivel de desarrollo que tenía anteriormente. Si consigo en la etapa de recuperación mejorar el desarrollo de esa comunidad, estoy trabajando sobre amenazas y vulnerabilidades y las estoy disminuyendo. Por eso, en los periodos, digamos, los procesos de recuperación son magníficas ventanas de oportunidad para contribuir a un desarrollo que permita después reducir o simultáneamente que permita reducir el riesgo de desastres. Bueno, la que sigue. ¿Cuáles son los objetivos de ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgo? Ustedes saben, y si no, búsquenlo, googleenlo. En la mayoría de los países de América Latina ya estamos teniendo esta denominación de sistemas, ¿no es cierto? Ya sea de atención de desastres o Sistema Nacional de Emergencia, como es el caso de Uruguay. Tuve la oportunidad de trabajar con el gobierno uruguayo en la asesoría para que ellos generaran esa normativa hace unos años atrás. Los objetivos en Argentina del SINAGIR: promover la preservación de la vida y de las personas, bienes, ambiente, infraestructura productiva y de servicios. Nada diferente a lo que todos conceptuamos. Promover la resiliencia de las generaciones presentes y futuras en su lugar de origen. Acá sí se abre mucha discusión porque el término de resiliencia, desde que se introdujo en el tema, en las concepciones de desastres, ha provocado unos cambios bastante grandes y no hay mucho acuerdo acerca de cómo tomarlo este tema, porque lo que sí es básico es que todo el tema de gestión integral de riesgo de desastres
lo tenemos que enfocar desde un punto de vista comunitario, no desde un punto de vista individual. El tercer objetivo es fomentar la autoprotección de la población frente a emergencias y desastres. Ahí ustedes tienen un resabio de lo que queda de la antigua concepción de la defensa civil, de respuesta a los eventos de la guerra, básicamente. Se hacía mucho hincapié, el valor básico de la defensa civil era el tema de la autoprotección. Y ahora tenemos como objetivo ahí en el D la misión básica y clásica de los organismos públicos que atienden, con el nombre o no de sistema, lo que es básicamente preparación y respuesta. Fíjense, coordinar la actuación articulada de los organismos y entidades competentes. Entonces estamos, como siempre, en procesos que suelen demandar bastante tiempo y que necesitan el esfuerzo interdisciplinario para ir progresando, conservando lo bueno que tenemos de lo anterior y atendiendo los desafíos que van a venir. Y esa es una labor típica de la gestión. Gestión, el buen gestor es aquel que se adelanta a los problemas que van a venir. La que sigue, Ricardo, y creo que estamos ya terminando mi parte, ¿no? Sí. Sí, acciones típicas a realizar en el marco de un sistema nacional de gestión integral de riesgos, como es el que tenemos en Argentina. En muchos lugares, prácticamente a nivel global, ya la estrategia es clara, hay que trabajar a nivel local, empoderando a la comunidad local. Las agendas globales apuntan también hacia todo esto. Entonces, hay que conformar grupos de gestión local integrada de riesgos y desastres. Es el formato de equipo de trabajo, grupo de gestión, es lo que va a permitir que efectivamente una comunidad aprehenda, incorpore todo este tema de gestionar los riesgos y se genere una cultura de prevención de riesgos. Si no, si viene la ayuda externa y se imponen las cosas de los especialistas desde afuera, la población no termina de apropiarlo y los resultados suelen ser efímeros. Elaborar escenarios de riesgo, la base de todo. Si no tengo elaborado un escenario de riesgo en función de los análisis de amenazas y vulnerabilidades que tenemos, ¿cómo voy a justificar después la elaboración de planes? Esos planes tienen que estar anclados en los escenarios de riesgos prevalentes y priorizados por la propia comunidad. La elaboración de planes de emergencia, elaboración compartida por todos los actores de la comunidad, no solo el sector público, también el sector privado y las organizaciones comunitarias. Elaborar los protocolos de actuación en función de esos planes, diversas entidades, básicamente la tríada de la respuesta, bomberos, salud y policía, tienen que elaborar los protocolos comunes que van a aplicar en función de lo que vaya pasando y también los famosos planes de contingencia. Lo que se recomienda habitualmente como también estrategia para incorporar todo esto es desarrollar un sistema de comando incidentes, que hay que ir haciéndolo en el día a día, no hay que esperar el gran evento para supuestamente aplicar un sistema de comando incidente. Sistema de comando incidentes no es una panoplia de cursos, es una estrategia sobre cómo vamos a trabajar, es una forma de pensar cómo vamos a trabajar la preparación y la respuesta. Conformar equipos EDAN, evaluación de daños y análisis de necesidades. Fíjense que hasta hace no muchos años atrás, esto no se colocaba como uno de las actividades típicas de la respuesta. En respuesta se salvaban vidas, se aliviaba el sufrimiento, había evacuaciones, se apagaban incendios y todo lo demás, y nadie hacía la EDAN. No hace muchos años de que EDAN pasó a ser una parte constitutiva básica de actividad de respuesta para organizar y optimizar la respuesta y a su vez brindar insumos para una rehabilitación más eficaz. Obviamente queda, de acuerdo a diversas especificidades en función de las amenazas prevalentes en cada comunidad, la primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos, las brigadas forestales, brigadas industriales y todas las otras variantes específicas interdisciplinarias que pueden contribuir a que, ejecutada una buena respuesta, podamos encarar un proceso de recuperación que nos lleve a incrementar el desarrollo de la comunidad. Y creo que con esto le estoy dando el paso nuevamente a Ricardo. ¿Es así? Así dicen, así dicen. Bueno, José, te dejo así tomamos un poquito de aire, ¿eh? Conste que estamos un poco apurando por los tiempos, así que de ahí, digamos, aceleramos un poquitito así de queda tiempo de preguntas. Gracias, José. Bueno, y todo esto que estuvimos desarrollando hasta ahora, ¿cómo lo aplicamos a partir del COVID-19, al menos en Argentina?
Fundamentalmente, recordemos que la reducción de riesgos de desastre tiene la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar, prevenir o limitar, mitigar y prepararnos el impacto adverso frente a la amenaza dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. Es decir, todo este proceso de gestión que hemos visto nosotros, de alguna manera también lo vamos a estar aplicando en cada uno de los riesgos. Es importante destacar que en particular cada riesgo tiene, o sea, nosotros tenemos que, como bien explicaba José, primero tenemos que identificar la cantidad de riesgos que está expuesta una comunidad y después empezar a estudiar y a tomar medidas por cada uno de ellos, que cada uno tiene su característica. En este caso, el COVID-19, podemos decir que hace casi 5 meses que conocemos a este virus, un poco más, ¿no? Es algo nuevo. Falta mucho por investigar y aprender, o sea, no es casualidad que vemos que a nivel de otros países se toman medidas que van hacia un lugar, después vuelven, retroceden, van hacia otro. Eso no significa que tal vez falte gestión, sino que es un riesgo nuevo. A ustedes en Chile, como nosotros en Argentina, les llamará la atención ir por las calles y ver a la gente con barbijos, es algo que es nuevo para nosotros. Lo veíamos como algo así exótico. Bueno, estamos justamente de alguna manera gestionando el riesgo con el evento en plena ejecución. Estamos viviendo una situación muy dinámica, eso también, o sea, va cambiando, va variando, tiene su desarrollo y va cambiando. Nosotros en Argentina tenemos, en realidad, hoy en día, al día de hoy, digamos, el 90% de los infectados que tenemos pertenecen al área de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hay provincias en nuestro país que no tienen ningún caso de coronavirus y nosotros los envidiamos porque están en un nivel 5, donde pueden salir, reunirse. Nosotros acá desde mediados de marzo, que estamos justamente en cuarentena. Así que bueno, tiene estas características. Lo que se diga hoy puede que mañana cambie, un poco reafirmando lo que decía anteriormente, ¿no? Que es muy dinámica esta situación. Bien. Estos desafíos nos presentan nuevos escenarios, adaptación del sector público a la continuidad de las actividades, fíjense que público y también privado, ¿no? Frente a la ocurrencia, de hecho seguramente ustedes en el instituto, aquellos que, y nos pasó también a nosotros, que cursan las materias presenciales, ante esta situación tuvimos que adaptarnos y al no poder concurrir personal, o sea, profesores, alumnos, personal administrativo, tenemos que estar haciendo digamos, desarrollo a distancia de la carrera. Esto trae inconveniente para los alumnos y también para los docentes. Diversos y complejos sectores involucrados, que también esto genera problemas también a nivel, como consecuencia a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Entonces, volviendo con este cuadro o este modelo de gestión de riesgo, acuérdense, en el análisis de riesgo nosotros vemos qué nos puede pasar, ¿sí? Y estudiando amenazas y vulnerabilidades. Una vez que identificamos y priorizamos esos riesgos, vemos de qué manera podemos eliminarlos o reducirlos. Es muy difícil eliminar un riesgo. Sí, tal vez reducirlos, que vamos a estar trabajando sobre las vulnerabilidades. Ustedes en Chile no pueden eliminar el riesgo frente a los movimientos sísmicos, porque no se puede técnicamente. Entonces van a estar trabajando, sí, frente a la vulnerabilidad, la mitigación con la exigencia de construcciones sismoresistentes. Entonces, recordamos, vemos qué nos puede pasar. ¿Qué hacemos para eliminarlo, reducirlo? Y nos preparamos para cuando ocurra, porque si nosotros identificamos el riesgo, se va a materializar, ¿sí? El riesgo cero en seguridad no existe, por más que tomamos todas las medidas que consideremos necesarias, seguramente, como dice el filósofo contemporáneo argentino Maradona, se nos puede escapar la tortuga, ¿no? O sea, por más que tratemos de tomar todas las medidas, se puede escapar. Acá en la reducción de riesgo implica el carácter interdisciplinario que tiene esta actividad. Yo, para reducir riesgos, voy a tratar de establecer contacto con aquellos especialistas, en este caso del COVID-19. ¿Quién es el especialista? El área de salud. Entonces, una vez que identifico qué me puede pasar, trato de eliminarlo, reducirlo, me preparo, respondo. Acá está la respuesta. Fíjense que hay un 80% de trabajo previo. Y luego, una vez que ocurre, me recupero. Trato de la rehabilitación y la reconstrucción, que es básicamente brindar los servicios básicos esenciales y reconstruirme. Fíjense si somos reactivos. Estamos nada más que en la respuesta. No hacemos nada de esto. Entonces, es como que vamos poniendo capas, ¿sí?, frente a la ocurrencia del evento, que nos va a facilitar. ¿Qué hicimos nosotros acá o cómo podemos representar este cuadro respecto al COVID-19 en Argentina?
primero, dentro de lo que es esta área de análisis de riesgo, fue recabar información de las características del riesgo, la amenaza. Tuvimos la suerte nosotros en esta parte del mundo que estábamos en principio hasta un mes atrasados de lo que estaba ocurriendo en Europa o en China. Entonces, de alguna manera nos permitió, sí, tomar información, ver la experiencia que estaban haciendo otros países para nosotros ir preparándonos. De hecho, acá en Argentina, como les decía recién, desde el 15 de marzo que estamos en cuarentena. Y además identificar las vulnerabilidades. ¿A qué me refiero? ¿Por qué pongo estas fotos? ¿Se imaginan ustedes que sé que también en Chile, como acá en Buenos Aires, arriban cruceros? Va a ser una vulnerabilidad si de repente yo tengo de un momento para otro, sin haber hecho ningún tipo de gestión de riesgo, dar atención a 4.000 personas, que es la que transporta uno de estos cruceros. Entonces yo lo pongo como ejemplo, pero también desde el punto de vista, las vulnerabilidades serían desde el punto de vista de la infraestructura, de los recursos humanos y materiales, también en salud, para poder atender a gran cantidad de personas que se encuentran afectadas. Entonces, nosotros en este análisis de riesgos, que en realidad lo identificamos por los medios, ¿no? Porque nos enteramos, tanto en Argentina, en Chile, que ocurría el COVID a través de los medios. Nos permitió identificarlo, entonces trabajamos en recabar información, es decir, la amenaza, y cuáles son nuestras vulnerabilidades. ¿Para qué? Para que luego tomar esas... ¿Qué se tomó acá en Argentina? O sea, recordemos, en el cuadro que vimos recién era análisis de riesgo, reducción de riesgo. ¿Cuáles fueron las acciones de reducción de riesgo que tomamos en Argentina? Bueno, basado en un decreto de necesidad y urgencia del 3 del 2020 se estableció esta situación de emergencia sanitaria y se estableció justamente a partir de la conformación de equipos político-técnicos para determinar objetivos, acciones y estrategias a seguir. Es decir, se formó a nivel nacional un comité de expertos, no solamente, tal vez, bueno, podemos llegar a decir como en principio fue netamente a nivel de sanitario, pero también después se fueron sumando otros que fueron desde el punto de vista también económico y social. Esto es lo que tiene que ver con la gestión de riesgo de emergencia, la interdisciplinariedad. Luego, como medidas efectivas, se determinó el cierre y control de fronteras. Estamos hablando de mediados del mes de marzo. Se trató de establecer justamente que todos aquellos que habían quedado por el mundo desparramados, como también pasó con los chilenos, bueno, se tomaron esas medidas de recibirlos, colocarlos en cuarentena. También se comenzó a brindar información y concientización a la población, lo que más costó tal vez en un principio la concientización, ¿no? Que todo el mundo pensaba que tal vez no iba a llegar. Bueno, después sí, la verdad que dentro de todo, siempre hay algunos sectores que por ahí cuesta más, pero hay una gran concientización en esta cuestión. Y también la elaboración de planes y protocolos de actuación frente al riesgo. O sea, fíjense que esto era algo nuevo y se comenzaron a realizar. Bueno, protocolos de actuación en la elaboración, ¿sí? ¿Cuáles fueron las de respuesta? Bueno, la aplicación plena del decreto de necesidad y urgencia, porque en este decreto se estableció primero la posibilidad de pasar a un grado de cuarentena. Bueno, después cuando ocurrió, o sea, nosotros consideramos que la respuesta fue a partir del primer caso que hubo de COVID-19 que se detectó, y a partir de allí, al menos en todo el país en un principio, se estableció esa cuarentena nivel 1, donde no se podía salir salvo lo necesario, y luego se comenzaron a aplicar todos esos planes y protocolos que se habían elaborado en la etapa anterior. Por ejemplo, los protocolos para la protección biológica del personal de salud, protección de respuesta, fuerzas de seguridad, atención al público. Se previó también el manejo de cadáveres, pensando que puede llegar a haber un gran número más, teniendo en cuenta la experiencia de otros países. Y de recuperación, ¿qué es lo que va a venir? Nosotros estamos ahora en plena respuesta. Bueno, la famosa nueva normalidad. ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad? Seguramente va a haber no va a ser de un día para el otro, vamos a volver a ser como era antes, sino que, bueno, tal vez vamos a ir pasando de etapa en etapa y de alguna manera también va a ser, digamos, una nueva forma de relacionarnos, seguramente. También puede llegar como situación, dentro de todo aquello que, como es el último punto, la conformación de ámbitos de estudio para lecciones aprendidas, tal vez quedan en evidencia ciertas cuestiones. Tal vez sea necesario el rediseño de un sistema de salud pública, ¿sí? Establecer si es, acá en Argentina tenemos
salud pública, privada y también de obras sociales, que son de los sindicatos. Entonces, bueno, aprovechemos las lecciones aprendidas, qué cosas, porque en estas situaciones, y seguramente también pasará en Chile, quedan en evidencia muchas cosas que tal vez no las identificábamos. Y fundamentalmente ver estas acciones tendientes a favorecer el desarrollo. ¿Por qué? Porque esto, además de traer consecuencias a nivel, digamos, físico de salud, también trae consecuencias a nivel político, económico y social. Entonces, bueno, esas van a ser otras tareas que también desde la gestión de riesgos se pueden llegar a realizar. Bueno, acá rápidamente llegamos al final. Si existen dudas, consultas, vamos a ver ahora si van a poder, alguna pregunta que se encuentre nos va a hacer Javier, o si está la posibilidad también de que la puedan hacer ustedes a través del video. Así que bueno, por acá finalizamos con esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo y muchas gracias José. Bueno, una de las consultas que han llegado a través de la plataforma es qué diferencia existe entre los riesgos laborales y las emergencias y de emergencias. Bueno, si me permitís, José, la voy a responder. Bueno, justamente es buena la pregunta, ¿no? Porque muchas veces existe esa diferenciación. Muchas veces ocurre que al licenciado, en este caso, al profesional de la seguridad y higiene laboral, le dan la función de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, quien se forma digamos, en la seguridad y higiene laboral, estudia riesgos laborales. O sea, ustedes toman como punto el puesto de trabajo, ¿sí? Ahí es lo que establece, al menos en Argentina, la ley 19.587 establece la cantidad de riesgos que hay, como puede ser ergonomía, el riesgo de incendio, distintas cuestiones. Nosotros, desde la gestión integral de riesgo de desastre, lo que hacemos es identificar los riesgos de desastre, valga la redundancia, o aquellos riesgos que pueden generar algún tipo de alteración, algún tipo de daño a la población, ¿sí? Cuando hablo de evento adverso, de gestión, hablo de terremotos, inundaciones, este caso del COVID-19, ¿sí? De alguna manera también es importante que la gestión integral de riesgo de desastre es más amplia también. Esto tiene aplicación desde lo privado, como es lo que se conoce también como la continuidad de los negocios, también a nivel de las instituciones. De hecho, también el COVID-19 puso en evidencia eso, donde, que es la continuidad de las actividades, se puede decir. De qué manera nosotros podemos hacer un aporte para que, frente a la ocurrencia de un evento, un organismo público, como puede llegar a ser, o un organismo educacional, como es el caso de AIEB o del Instituto Universitario, donde tuvimos que aplicar un proceso de gestión para que pueda seguir continuando las actividades. Consultan cómo se puede aplicar la gestión integral de riesgos en fuerzas de seguridad. Bueno, como yo decía, es interdisciplinario, ¿no? O sea, también es necesaria la aplicación. Por ahí, Javier, si querés aprovechar y con tu experiencia la querés responder vos, que justamente claro, Javier está aplicando y de hecho tú está elaborando todos estos planes de contingencia. Bueno, sí, gracias Ricardo. Bueno, en líneas generales, en fuerzas de seguridad, puntualmente, que es el área específica en la cual yo me desenvuelvo, desde el inicio, ¿no? Desde la pandemia hemos arrancado a nivel de institución de fuerzas de seguridad y lo que iniciamos fue básicamente los conceptos que pudieron ver y conocer a través de los dos licenciados. Primero analizamos a qué riesgo estábamos expuestos y tener que redefinir esta función pública porque el servicio de seguridad, por supuesto, tenía que continuar. En base a esto, bueno, la amenaza, ese factor externo lo teníamos claramente identificado, que es el COVID-19 puntualmente, para dar respuesta, ¿no? a esta pandemia, y puntualmente nos centramos después en las vulnerabilidades, ¿no? En estos factores internos, en qué nos hacía más propensos a tener contagios masivos en las fuerzas de seguridad, y de esta manera que empiece a peligrar de alguna manera el cumplimiento del servicio. Juntando estas dos caras de la moneda, aplicamos básicamente, que se aplique en el ámbito público y privado, identificar lo que se llaman los procesos críticos o líneas críticas, todas aquellas líneas que nos podrían dejar más expuestos de alguna manera al riesgo de contagio. En base a esto, lo que hicimos fue reducir
reducir y hacer una alteración en los horarios del personal, de manera tal de que cada unidad policial se dividió en dos. Esto permite tener un régimen de horario donde en una semana los policías, en nuestro caso, trabajan arduamente esa semana y tenemos la mitad del personal a resguardo en una cuarentena obligatoria. Por ser un personal esencial, lo tenemos en el domicilio. Entonces, cuando aparece un foco de contagio, no tenemos a todo el personal expuesto a la vez, sino que tenemos dividido mitad y mitad. Esto nos permitió, de alguna manera, los casos que han surgido y demás, poder inmediatamente aislarlo y con esta gente que tenemos en la casa, con este recambio, hacer la inyección de personal necesaria para poder continuar con las operaciones, para poder continuar básicamente con el servicio de seguridad. Así que básicamente y a grandes rasgos, ese es un programa general de gestión de riesgos que después ha ido derivando en protocolos, por ejemplo, para el manejo de cadáveres, para protocolos para el inmediato aislamiento en la demora de una persona, pero bueno, elaboramos básicamente un plan madre y de ahí se fueron desprendiendo varias cuestiones más propias de la función. Básicamente y a grandes rasgos es eso más o menos lo que hemos aplicado en las fuerzas de seguridad puntualmente en el área que a mí me toca. Bien, bueno, Javier, sí, esto es aplicable. No sé si hay alguna otras preguntas más. Sí, consultan cómo se puede evitar contagios en una empresa donde hay un flujo de personal alto y ya se toman las medidas básicas que serían mascarilla, alcohol en gel y guantes. ¿Qué otra medida más se podría aplicar? Bueno, esto también tenés experiencia vos, ¿no, Javier? Porque dentro de una dependencia policial hay, digamos, de alguna manera, intercambio, ¿no? Creo que depende, va a depender también de la actividad que se desarrolla, ¿no? En este caso, en esta empresa. Fundamentalmente es mantener la distancia social, evitar justamente el intercambiar elementos, o sea, tal vez acá faltaría también el aporte de alguna docente nuestra que es justamente médica, doctora desde el punto de vista de salud, pero sé que el contagio se da justamente por contacto ya sea tanto por la boca, por respirar y demás cuestiones. O sea, sé que de alguna manera, por decir así, el secreto es, además de esta situación, desde estar protegidos con gel, con mascarilla, es la distancia social, no solamente dentro del ámbito, sino también cuando uno se desplaza hacia sus viviendas y demás cuestiones. No sé, Javier, si vos querés también aportar algo. Uno de los principales desafíos que tuve puntualmente y con los demás colegas que gestionamos de alguna manera el riesgo es hacer entender en nuestro caso, los mandos superiores, en una empresa, el nivel gerencial, de que debemos continuar con las operaciones, pero tenemos que entender que estamos ante una pandemia mundial, sí que estamos ante un evento que no tenemos un registro histórico en la historia moderna, inmediata, donde nos podamos sostener. Entonces, debemos hacer entender a los mandos o a los niveles gerenciales, en este caso que habla de la empresa, de que debemos continuar con las operaciones, y en esto yo les doy un ejemplo claro que fue lo que me tocó a mí. Nosotros debemos continuar brindando el servicio de seguridad. Pero si nosotros dividimos la cantidad de gente, ¿no? 50 efectivos que tenemos en una unidad, 25 y 25, no vamos a poder hacer los 100 operativos diarios que hacíamos. Vamos a tener que reducir. Y eso es lo que tienen que entender los niveles gerenciales y los niveles... Esto trasladémoslo a la empresa. Debemos continuar con las operaciones, pero también tenemos que entender que esa continuidad de operaciones no puede ser en la normalidad. No puedo seguir fabricando 100 productos, ¿no? O no puedo seguir haciendo 100 operativos, como lo decía anteriormente. ¿Por qué? Porque básicamente, como decía Ricardo, hoy la evidencia científica que hay, la principal vía de contagio de esta enfermedad es del contacto de persona a persona. ¿Suele suceder a través de objetos? Sí. ¿La desinfección es importante? Sí, pero la medida
más importante es este distanciamiento. En una fábrica o en una unidad policial, fíjense cómo lo aplicamos a lo público y a lo privado, para reducir este contacto estrecho y para poder reducir y aumentar de alguna manera el distanciamiento social, hay que reducir el personal. Y para reducir el personal hay que producir menos. Entonces, cuando logremos entender que continuamos operando, la empresa puede continuar sus operaciones, pero resguardando, vamos a dar un paso importante en poder gestionar este riesgo que nos ocupa hoy en día. Bien, bien. No sé si hacemos alguna, Vasco, no sé cómo estamos con los tiempos, porque de última podemos responder por otro medio, o respondemos algunos más. No sé si, Javier, hay alguna otra consulta por ahí circundando una más, yo creo, en honor al tiempo también, para que no nos sobrepasemos en exceso. Y acá me preguntan una que veo si hay algún caso de Argentina con respecto a desastres, ¿no? Dice, algún caso que haya tenido Argentina con respecto a desastres y emergencias a gran escala. Bueno, de alguna manera nosotros dentro de todo estamos privilegiados, ¿no? O sea, tal vez la zona de mayor influencia desde el punto de vista de sismos, de terremotos, es la zona de Mendoza, de Cuyo, como decimos, nombramos nosotros. Tal vez hayan ocurrido así a grandes eventos. Son muchas veces las inundaciones que hay en el litoral argentino, o sea, con nuestro límite con Brasil, Uruguay y parte de Paraguay. Lo que pasa es que tiene la ventaja es ese tipo de inundaciones, que como es una inundación de llanura, son lentas, ¿sí? Entonces da los tiempos, no es como las inundaciones de montaña, donde tal vez es, digamos, súbita, no avisa. Después hemos tenido otro tipo de eventos importantes desde el punto de vista no mal dicho, porque está mal dicho eventos naturales o desastres naturales, en realidad son manifestaciones de la naturaleza. Hubo una serie de, un incendio hace ya 15 años atrás, donde fallecieron aproximadamente 200 personas. Pero desde el punto de vista, digamos, por decir así, eventos, ¿no? salvo algún terremotos, pero estamos hablando, nos tenemos que remitir, creo que fue el año 44, ¿no? José, no apelo a vos por tu, por tu memoria ni por tus años, pero no, fue el famoso terremoto. Ya me esperaba ese palo, ya me lo esperaba. En el año 44 y después hubo otro, pero en realidad comparado con los eventos que por ahí ocurren, que lamentablemente ocurren en Chile, que nosotros tenemos contacto. De hecho, José estuvo trabajando también en el último terremoto allá en Chile. No son de gran magnitud. Bueno, y después por último, quédense tranquilos que después les vamos a pasar, ahí veo que están también solicitándonos el material, después a través de Vasco, yo se lo voy a estar enviando a él y bueno, Vasco podés estar tranquilamente compartiéndolo. De alguna manera, un poquito para cerrar, sabíamos que era un desafío para nosotros porque tal vez la formación que tienen ustedes desde el punto de vista de la carrera, por lo que veo, creo que es un poco más llevado hacia lo que es la seguridad y higiene laboral. Entonces, bueno, quisimos dar este pantallazo, esta gestión fundamentalmente y con el modelo nuestro, con la forma nuestra de las emergencias y los desastres. Así que, bueno, hicimos un gran resumen en una hora. Excelente, excelente. Bueno, quiero agradecer también a los asistentes. De hecho, estoy viendo acá en el chat de que hay muchos que están agradeciendo la presencia de usted, a los licenciados, en realidad, los licenciados. Así que, bueno, quiero dar por finalizada la actividad y sitúa que quedan muchas cosas abiertas. Esto es noticia en desarrollo, como lo dije de un comienzo. Estamos todavía ahí. Creo que hay elementos que nos llaman la atención dentro de lo que hemos ya observar, quizás analizando todo este contexto. Hay cosas que no son familiares, lo que es una amenaza, cómo la estamos viendo como sociedad. Así que creo que fue importante también transmitir esta experiencia, el que tiene un hilo conductor, tiene un esqueleto, tiene un fundamento, que ustedes seguramente también lo tienen mucho más desarrollado y que es interesante compartirlos con nosotros. Así que quiero, en nombre de AYEP, de Bellavista,
dar el agradecimiento a ustedes, agradecer también a la audiencia, a los estudiantes, titulados, profesores que estuvieron acá, y obviamente esperar de que tengamos otras instancias para compartir temas importantes, relevantes como este. Agradecido una vez más a los licenciados y a todos los presentes, y que tengan muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y Muchas bueno, gracias. después de la cuarentena, ya nos estaremos o viajando allá para tomar un pisco o vengan acá y sé que al paladar chileno, ¿cómo se llama? El Fernet con coca no es muy agradable tampoco a mí, pero bueno, una cerveza o un buen Malbec, ¿eh? Así que Vamos a tener que compartir, sí, como los viejos tiempos. sí, la necesidad. Sí, compartir con un poco, así hay que compartir, sí, por supuesto. Así que lo vamos a hacer. Bueno, un Nosotros placer. nos encontramos mitad camino en La Rioja con unas empanadas riojanas. Es que yo sé que ustedes tienen comidas muy interesantes, así que por eso, desde ese punto de vista, se puede armar una buena fiesta. Una buena fiesta. Perfecto. Yo estoy muy cerquita de ustedes, estoy a 60 kilómetros del cruce, así que en cualquier momento puedo estar por allá. Clarísimo, tengo clarísimo, así que bienvenido vas a ser, no te preocupes. Lo vas a ser acogido como corresponde, así que bienvenido. Muchas Bueno, gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Muy buenas Gracias. noches, que todo ande bien, un gusto realmente, muy contento. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Excelente.